Mi estimado Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel, contento de saludarlos nuevamente. Muy bien, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy nos traes un tema que es precisamente un tema muy ad hoc por las fechas que se avecinan, que son los contratos individuales de trabajo, los contratos por temporada, Fernando. Para efectos de satisfacer y de cubrir esa demanda que tendrán seguramente en estas épocas. Sí. Y que pues sí se va a ver disminuida por el tema del COVID-19, pero que probablemente de cualquier forma va a haber esa necesidad. Bien, Manuel, pues mira, la experiencia que tenemos en esta firma y la experiencia que nos ha compartido nuestro experto en materia laboral, que mandamos el saludo al licenciado Moisés Villaverde, es que hay mucho pequeño que sigue dando trabajo, que sigue contratando trabajadores y lo hacen de manera verbal, no lo hacen a través de un instrumento por escrito, un documento, y eso pues trae como consecuencia, por un lado, que los trabajadores a veces no cuentan con un respaldo para conocer su situación laboral, y por otra parte, los patrones pues quedan endebles frente a una posible demanda al no contar con un instrumento de prueba para poder acreditar el verdadero alcance de sus obligaciones en un momento determinado, ¿no? Okay. Y bueno, pues hoy más que nunca, Manuel, pues ante la crisis del COVID-19 es importante que tengamos mucha claridad sobre lo que debemos esperar de acuerdo a los laborales que tengamos celebrados, ¿no? Sí. Que sea de una parte o de la otra. Así que pues para las amigas y amigos que nos escuchan, si usted está pensando en contratar a una persona, o bien tal vez eres una persona que será contratada, y tienes alguna duda sobre cuál puede ser el tipo de contrato de trabajo que mejor se adecua a tu situación y las consecuencias que puede traer una rescisión de ese contrato. Recordemos que una rescisión es una terminación abrupta que una de las partes decide y que puede tener un perjuicio a la otra que no está de acuerdo. Se puede ir a un litigio laboral, o qué consecuencias hay cuando termina esa relación de trabajo como una consecuencia lógica de que ya se consumó. Sí. O si opera lo que se conoce también como suspensión de la relación de trabajo, ¿no? Que no es una terminación y no es un estatus de suspensión de deberes, de derechos y obligaciones que posteriormente será retomado. Entonces, ¿qué es lo que mínimamente deben de saber quienes están involucrados como en calidad de sujetos en este tipo de relación? Pues por principio de cuentas, lo que ya es del conocimiento general, que una relación de trabajo pues existe cuando una persona, Manuel, pues presta un servicio personal subordinado a otra, quien le retribuye mediante el pago de un salario ese trabajo, ¿no? Sí. El artículo 35, Manuel, de la Ley Federal de Trabajo, nos dicen que estos pueden ser por obra, pueden ser por tiempo determinado, o pueden ser por temporada, o por tiempo indeterminado. Sí. Y en su caso, estos contratos pueden estar sujetos a un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial, ¿no? Oye, Fernando, ¿cuál es el tiempo mínimo para un contrato determinado? No hay tiempo, no hay tiempo, porque incluso si tú tienes necesidad de un trabajador para que un día, 2 horas, 3 horas, determine una tarea X y ocupas que él esté subordinado a tus órdenes y le vas a retribuir con el pago de un salario, es válido. Y ese contrato de 1 hora, 2 horas como mínimo, ¿también tiene derecho a afiliación del IMSS o no? Sí, por supuesto. Desde el momento que existe un vínculo laboral, una relación de trabajo, la ley de seguro social es muy clara. La persona es sujeta al régimen de aseguramiento obligatorio. Sí. Por supuesto que tiene derecho
Además de que es algo que el patrón debe de cuidar mucho, porque si en esa hora el trabajador llega a tener un accidente, pues las consecuencias y toda la responsabilidad que implique atender la salud de ese trabajador accidentado, pues requeriría ese patrón. Okay. Es importante tener un seguro para ello, ¿no? Perfecto. Manuel, en relación con los tipos de contratos, es importante que sepan nuestros amigos que cualquier falta de estipulación expresa en un contrato en relación con el tipo de contrato que es, sí, se considera por tiempo indeterminado. ¿Okay? Es decir, si yo contrato a un trabajador y pretendo contratarlo 3 meses y no hago un contrato por escrito que me pueda servir de prueba para comprobar precisamente la temporalidad de ese contrato, pues existe una presunción de que ese contrato fue por tiempo indefinido, indeterminado, ¿no? Sí. Indefinido. Entonces, también hay que saber pues que el contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona pues se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante pago de un salario, ¿no? Ahora, hablando de los contratos individuales de trabajo específicos, Manuel, quiero decirte que muchos empresarios pues piensan que estos tipos de contratos, es decir, un contrato que tú celebras con alguien, con quien va a ser tu trabajador, y le dices, mira, vas a trabajar conmigo del 10 de noviembre al 15 de enero, porque es la temporada alta y es el tiempo que yo te ocupo. Pues que este es un contrato de los denominados por temporada. Sí. Y por consecuencia lógica, es un contrato por tiempo determinado. Sí. Y eso es un error bajo ciertas circunstancias, ¿no? A ver, platícanos ese error. Puede traer consecuencias negativas, principalmente a los patrones. Para explicarte esto, mira, primero debemos de saber entender qué es un contrato de trabajo de temporada. El lenguaje coloquial, y así lo escuchamos, decimos, pues de temporada es de una fecha determinada, o mejor dicho, es el tiempo que dure alguna característica del trabajo que lo exige, y por lo tanto pues es temporal, ¿no? Es por un tiempo determinado, ¿no? Este es un contrato que perdura en el tiempo, ¿no? Así es. Mira, el artículo 39F dice, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general. Es decir, perdurarán en el tiempo de manera indefinida, hasta que surja una opción que le ponga término a ese contrato. O lo que sea. Pero también dice que podrán pactarse por labores distintas, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas o periódicas de carácter discontinuo. Sí. También son por tiempo indeterminado en los casos de actividades de temporada, o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, todo el mes o todo el año. Entonces, fíjate cómo el 39F, ya para efecto del lenguaje jurídico laboral, dice que los contratos de temporada pueden ser considerados contratos por tiempo indeterminado, ¿no? ¿Eso va en perjuicio del patrón? Puede ir en perjuicio del patrón, claro que sí. Sí. Te explico por lo siguiente. Es decir, los contratos de trabajo por temporada, jurídica, laboralmente hablando, se tratan de relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, en las cuales se pacta desarrollar labores discontinuas, sí, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas o periódicas de carácter discontinuo, para actividades de temporada, o que no exijan la prestación de servicios de toda la semana, mes o año, como decíamos en un momento. Eso atendiendo pues a diversos factores, como podría ser el tiempo de cosecha, ¿no? En las agrícolas, inclusive los comercios, ahora que venga diciembre, muchos comerciantes contratan a trabajadores nada más por tiempo definido, llámese diciembre nada más. Así es. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese patrón le dice, aquí te veo el próximo diciembre? Como sucede en las actividades agrícolas. Sí. Es decir, en esencia no existe un término para concluir la relación laboral.
no obstante que el patrón lo esté empleando únicamente por ciertos periodos del año. Es decir, esa relación de trabajo inicia porque te contrato el 15 de noviembre y la relación no va a terminar el próximo 10 de enero, como explicamos hace un momento, sino que se va a suspender, porque esa relación, se presume, va a retomarse el siguiente año, cuando esa misma persona se reincorpore, porque nuevamente llegó la temporada alta de las ventas. Está suspendida nada más, no está terminada la relación. No está terminada, ¿no? Entonces, ahí donde le quiero decir a los amigos que nos escuchan, sobre todo al sector patronal, que hay que tener cuidado al momento de celebrar los contratos, no con el ánimo de decirles no hagan esto para evitar obligaciones de menoscabo de los derechos de los trabajadores, sino que aquí el consejo es que una vez establecidas las voluntades y las intenciones de ambas partes, trabajadores y patrones, pues se debe de acudir a una asesoría adecuada para que les haga el contrato justo a la medida de sus pretensiones. Porque ¿qué pasa, Manuel? Mira, en la práctica, ¿qué ha sucedido? Llega un muchacho a un negocio como lo viene haciendo los últimos 5 años. Hombre, es que aquí me han dado trabajo los últimos 5 años. Yo vengo el 10 de noviembre y me contratan. Y trabajo todos estos meses. Entonces, ahí ha habido una relación de trabajo por tiempo indeterminado que se ha suspendido y se ha retomado cada temporada. Okay. De repente a ese muchacho le dicen, no, ¿sabes qué? No tengo trabajo para ti hoy. Por esta vez no, porque ya contraté a otra persona. Entonces, ese trabajador... ¿Puede demandar la instalación? Así es. ¿Por qué? Porque su relación de trabajo no había terminado. Perfecto. Esa relación de trabajo había sido suspendida. Y puede demandar ciertas prestaciones sobre todo la indemnización. O la reinstalación de la actividad. E incluso la reinstalación con las consecuencias que eso puede tener. Claro. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque él se ve menoscabado, él se siente que ha sufrido un daño, porque él ya contaba con un trabajo, como los últimos años, y eso evitó que él buscara otras oportunidades en otro lado, y eso pues trastoca su esfera jurídica, económicamente hablando, le crea problemas, y el derecho contempla que él tenía la razón, ¿no? Muy interesantes tips tanto para el patrón como para el trabajador, para que se pongan ahí abusados. Platicando con Fernando Fierro Leiva, presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses y director general de firma Fuerza Legal. El contrato individual de trabajo por tiempo definido o por temporada, como se le llame. Y como decía Fernando hace un momento, es aplicable para realizar tareas discontinuas fijas, periódicas o cuando los patrones no requieran los servicios toda la semana, mes o el año. Estos contratos son los mismos contratos que tienen los colaboradores contratados por tiempo indeterminado, pero en proporción a cada lapso laborado, Fernando. Correcto, Manuel. Y en virtud de esa proporción también son los derechos a las prestaciones laborales. Correcto, sí. Te contraté por tiempo determinado y concluyó tu periodo, se terminó la relación laboral, te debo de dar tu parte proporcional de vacaciones, de aguinaldo, tu prima vacacional, correcto. De acuerdo a los días que trabajen. De acuerdo a los días que trabajen, sí. Perfecto. ¿Cuándo estamos, Fernando, frente a un contrato laboral? A un contrato laboral, Manuel, por tiempo determinado. Sí, por tiempo determinado. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, un contrato por tiempo determinado, que sería el que aplicaría, si así se desea, en esta época del año, puede únicamente estipularse cuando se da alguno de los siguientes supuestos. El primero, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar.
Por ejemplo, cuando se contrata, como lo hemos estado diciendo, un trabajador por el tiempo que dure el verano, porque es temporada alta en alguna zona hotelera, o porque es la temporada navideña. Ahí cabe un contrato por tiempo determinado, pero también exige, como les estaba explicando, la celebración de un contrato por escrito, para que todo eso no quede volando a la palabra de uno y a la palabra de la otra parte, o acondicionado a una serie de pruebas que quizás no se pudieran tener en su momento, ¿no? Hay que hacerlo por escrito, eso. Por escrito, esa es la recomendación, y dejar de manera muy precisa el por qué se contrata a esa persona de manera... Por trabajo temporal. Tiempo determinado, vamos llamándole. Porque por temporal podríamos confundirlo jurídicamente hablando, un contrato por tiempo indeterminado. Estos son, concretamente, le tenemos que denominar contratos por tiempo determinado. Perfecto. También se pueden celebrar cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Por ejemplo, se contrata a un trabajador para suplir a otro que se encuentra en una incapacidad temporal. Una madre, una señora que está en su capacidad por maternidad, pues me obliga a contratar a otra persona por el tiempo que dure esa incapacidad. Y ese sería un contrato temporal plenamente justificado, ¿no? Y pues en los demás casos dice que la ley lo permita. Y la otra forma que lo permite es cuando hay contratos, cuando hay trabajos para explotar minas, que son, que no está limitada la extracción, se sujeta a un tiempo, o hay una inversión de capital, que vamos a invertir tanto y en tanto tiempo lo que saquemos, por ese tiempo te contratan. Entonces son las tres únicas supuestos que permite la ley de trabajo para contratar temporalmente a un trabajador, ¿no? ¿Y por qué lo hace así, lo acota? Pues precisamente para evitar a veces los abusos de algunos sectores patronales que te hacen un contrato por un mes, y si no, pues que te vaya bien, o te van truncando tu antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera se evita, insisto, y de ahí la exigencia de que al elaborar un contrato, dejemos perfectamente bien plasmado que la causa por la cual se hace de esa manera es porque encuadra en las necesidades de la empresa. Así es. De lo contrario, Manuel, se considera por presunción legal que es un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, porque sí, nos meten en problemas. ¿Cuándo se da, qué tipo de tareas, Fernando, dan lugar a la celebración de este tipo de contratos? El contrato, Manuel, por tiempo determinado, estábamos diciendo, es cuando la naturaleza lo exige, digamos que yo necesito una persona para que... O sea, no hay una tarea específica ni tareas específicas. No hay una tarea específica. El más común puede ser, como dice aquí, sustituir la ausencia temporal de alguien. Las temporadas altas, el hecho de que se va a explotar algún producto temporalmente y se requiere promoverlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es cuando caben este tipo de contratos y que, insisto, pues hay que hacer el saco a la medida, sí. A la medida. También están, Manuel, los contratos por obra determinada, que esos ya son muy comunes, por ejemplo, en la construcción. Se contrata a la gente para iniciar y concluir esta obra. Se concluyó la obra y se terminó el contrato de trabajo. Ahí no hay una suspensión, ahí se terminó el contrato de trabajo y se le debe de cubrir a los trabajadores las partes proporcionales de las prestaciones, por lo menos las mínimas de ley. ¿Por qué es eso? De repente hay trabajadores que buscan asesoría y dicen, óigame, terminé de trabajar porque ya se terminó la obra y no me quieren dar mis 3 meses. Bueno, en realidad ahí no procede el pago de 3 meses. ¿Ahí qué procede? ¿Proporcional? Sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo y cualquier otra prestación que hubiera impactado previamente. Todo lo que va en medida proporcional. En medida proporcional,
cuando los trabajadores, Manuel, trabajaron más de 60 días al año, Sí. también es importante que tienen derecho a la participación de las utilidades de la empresa, Claro, ¿no? sí. Que se pueda repartir allá en mayo o en abril, según la clase de patrón. Después de 91 días. No, después de 60 días. De 60 días, perdón. Sí. Y si laboraron más de 60 días, ya tienen derecho a participar, ¿no? Ok. Excelente. ¿Qué debe de tener un contrato laboral, Manuel? Que es importante que sepan también. Ya es muy importante que siempre se haga por escrito. Los generales, debe de contener los generales del patrón, del trabajador, la duración de la relación del trabajo, que eso va íntimamente relacionada con el tipo de trabajo, el tipo de contrato. Tipos de contrato hay como 5, ¿verdad? Sí, son los que mencionamos en su momento. Debe señalarse los servicios que deberá prestar el trabajador en virtud de ese contrato, el lugar donde debe prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y monto del salario, el día y lugar de pago del salario, las condiciones relativas a los días de descanso, a las relativas a las vacaciones, entre otras, ¿no? Como puede ser la exclusividad, la confidencialidad, el cuidado de las herramientas, algunas normas en relación con las faltas, con los reparos, etcétera, ¿no? Son cosas pues que deben de contener los contratos y que ayudan sin duda alguna a dar certidumbre y seguridad jurídica a ambas partes de la relación laboral. Nunca estorba tener un contrato elaborado. Ok. Por escrito. Perfecto, Fernando. Y por último, algún mensaje, Fernando, ya dirigido tanto a los patrones como a los trabajadores, al contratante y al contratado, para que tomen las medidas que deban de tomarse y todo salga perfectamente. Bien. Bueno, Manuel, yo haría 2 recomendaciones básicas y fundamentales para esto, para evitar los conflictos. Número 1, que el acuerdo de voluntades entre ambos quede perfectamente claro. Previo a formalizar cualquier contrato por escrito, primero ellos deben ponerse de acuerdo en tanto a qué se quiere obligar uno para con el otro y los derechos en virtud del cumplimiento de esas obligaciones que adquirirá el uno para con el otro, que desde luego deben de ser respetuosas de los derechos humanos y de lo que establecen las leyes, y que eso, y una vez que lleguen a ese acuerdo, se busque la asesoría laboral profesional adecuada para que a manera de un saco a la medida, de un traje a la medida, se formalice un contrato por escrito que cumpla con todas esas pretensiones de las partes para que cualquier conflicto futuro que pudiera ocurrir, pues ya esté establecida las consecuencias y se eviten procesos largos y desgastantes de los tribunales, ¿no? Y en las juntas. Perfecto. Muy bien, Fernando. Ya por último te voy a hacer una pregunta que va relacionada pues con el trabajo debido al outsourcing, a esta reforma del outsourcing, Fernando, los impactos fiscales que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al momento de pedir la eliminación del outsourcing. Fíjate, Manuel, que es una pregunta que me pone en medio de dos frentes, ¿no? Por un lado, al Estado, que no se ha distinguido históricamente por su honestidad, y por otro lado, a los empresarios que utilizan el outsourcing, del cual tenemos que distinguir una parte. Aquellos que usan ese instrumento de manera fraudulenta y abusiva para menoscabar los derechos de los trabajadores. Claro. Entonces, ante esa situación, ante ese frente, pues diría uno, pues a cuál irle, ¿no? Tristemente, en nuestro estado solemos desvirtuar la naturaleza bondadosa de los instrumentos que a veces existen. El outsourcing es un instrumento como cualquier otro que es tan bueno como buen uso hagamos de él,
y tan malo como mal uso, hagamos de él. Entonces, no podemos esconder la realidad que ese instrumento se ha usado de manera muy abusiva por pseudo fiscalistas, por pseudo despachos, por empresarios que se han beneficiado menoscabando Así es. los derechos de los trabajadores y el erario público. Pero por el otro lado tenemos un gobierno que también decimos, caray, tampoco es muy honesto del todo. Pero y siempre salimos pagando. ¿Quién? Los outsourcing honestos, pues se van a ver afectados, ¿no? Perfecto. Y como siempre van a pagar justos los pecadores. Pero hay que ser realista, la tendencia es muy marcada hacia el abuso de esta figura. Así lloren y patalen y se desgarren las camisas algunas firmas, algunos promotores de estos esquemas que van a empezar con sus campañas en redes y que esto es violatorio de violatorio de aquello, pues habría que ver primero si tiene la calidad moral para decirlo, Claro. Atendiendo a su comportamiento, o simplemente están saliendo a defender su negocio en lugar de defender los derechos de la gente y de los trabajadores. Ahora el presidente de la República, Fernando, propone la creación de la figura de servicios u obras especializadas y agencias de colocación. ¿No viene siendo lo mismo? Pues no, en teoría no, habría que estudiar cómo viene el proyecto. Pero así como los mencionas tú, ¿servicios de qué me dices? Servicios u obras especializadas y sí, agencias de colocación. De colocación, sí, lo que pasa es que busca que el vínculo laboral sea verdaderamente entre el que está recibiendo el servicio, la prestación personal y esos trabajadores, y no que el que reciba el servicio no figure como patrón y el patrón sea otra empresa. Pero las agencias de colocación así se venían manejando los outsourcing, ¿no? No, porque colocar personal es como una bolsa de trabajo. Tú vienes a mí, porque ocupas un trabajo y yo te busco una empresa. Pero ya personalmente. Yo veo, a ver, Manuel Castaño, mira, el perfil de este señor es este. Mira, acá hay una empresa que necesita un trabajador con esa característica. Yo les sirvo de vínculo para que ellos se contacten y celebren un contrato, pero ya tu relación laboral va a ser con aquella. Así se manejaba antes, Fernando. Originalmente, sí. Pero es lo que te digo, luego se desvirtúan las... Ya empezaron a ver negocios, ya empezaron a ver que por aquí era y se formó las outsourcing. Claro, y gente que tenía un salario digno ante el IMSS se le empezó a bajar al mínimo, y peor tantito no pagan las cuotas del IMSS y no pagan las cuotas del Infonavit, se quedan con ellas, y no le reparten utilidades a los trabajadores porque se quedan con ellas. Entonces, yo recuerdo a mediados de los 80s hubo una euforia muy grande por las agencias de colocaciones, ¿eh? Sí, es que como te digo, todo instrumento es bueno, Manuel, si lo usas bien, para bien. Así es, Fernando, pues hay que acabar con los malos usos de esos instrumentos.